Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15. Recordarles que en estos días vamos a transmitir el noticiero a través del canal de YouTube de Primera Plana. En atención a que tenemos algún tipo de problema, alguna suspensión dispuesta por YouTube al canal de Sonorama TV. No me pregunten por qué, porque no tengo idea qué pasó. Pero bueno, siempre hay alternativas, así que la alternativa hoy es que ustedes nos sigan por estos días a través del canal de YouTube de Primera Plana, que también está habilitado para que ustedes nos puedan seguir, y estamos en la fanpage de Facebook, es así, de Radio Sonorama. Nuestras frecuencias en señal abierta y nuestra señal de internet. Bueno, el día martes, lo tuvimos aquí en nuestro espacio al jurista André Benavides, que tenía una posición sobre el trámite del juicio político y sobre la aplicación de la ley orgánica de la función legislativa. Para André Benavides hay algunos, él consideraba que hay algunos vacíos para el trámite del juicio político al presidente de la República. Y él plantea, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el juicio político a cualquier otro funcionario que no sea el presidente de la República o un ministro de Estado. En ese caso, por ejemplo, si en la Comisión de Fiscalización no se emite un informe, la norma dispone que el presidente de la mesa presente un informe de posiciones de cada uno de los 9 integrantes de la comisión. Informe de posiciones. Pero sí o sí algún documento tiene que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Para el caso del juicio político al presidente no se establece informe de posiciones. Tampoco se establece qué pasa si la mesa no aprueba el informe. O sea, hay algunos elementos que decía André Benavides. Consultemos justamente a quien lideró el trámite de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2019-2020. Nos referimos a la ex asambleísta Jimena Peña, que está conectada con nosotros vía telemática. A los tiempos que tenemos oportunidad de dialogar con ella. Ella también fue candidata a la presidencia de la República en 2021. Pero la idea es conversar sobre su rol en su momento como presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, que lideró, que llevó adelante el trámite de estas últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cómo le va, Jimena? Qué gusto, bienvenida, buen día. Fabricio, Belkis, qué gusto volverlos a ver. Un abrazo cariñoso desde Nueva York a ustedes y por supuesto a los ecuatorianos y ecuatorianas dentro del país que siguen este programa. Bienvenida. Gracias a usted por la gentileza. A ver, le pregunto si efectivamente uno puede pensar que hay un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el caso del juicio político al presidente de la República, y si ese vacío pudo haber sido deliberado o no. Jimena, tenga la bondad. ¿Cómo no, Fabricio? Yo creo que es importante recordar cuál fue el contexto de la reforma. Usted recordará, Fabricio, que la norma estaba vigente desde el 2009 y prácticamente habían pasado más de 10 años sin que haya una reforma integral a esta norma. Hubieron 2 intentos de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el 2012, en el 2017. Ninguna de ellas es exitosa debido a vetos totales de los entonces presidentes de la República. Sin embargo, existía la necesidad de una reforma, era imperiosa esta reforma, ya que durante el trabajo parlamentario se evidenciaban vacíos y una gran deuda de la Asamblea Nacional de ese entonces en torno al trabajo de fiscalización. Por eso, entre otros ejes, los ejes fundamentales de la reforma fueron, en efecto, fortalecer la institucionalidad de la Asamblea y fortalecer el trabajo de fiscalización. Para esto, en primer lugar, y lo muy importante que se realizó fue eliminar la discrecionalidad que existía en ese momento por parte del presidente de la Asamblea, que podía disponer o decidir cuándo o no poner en conocimiento, por ejemplo, del CAL, un pedido a juicio político. Cuándo podía decidir cuándo poner en conocimiento del CAL también, por ejemplo, el dictamen de la Corte Constitucional. Podía decidir cuándo enviar el informe aprobado por el CAL a la Comisión de Fiscalización y podía decidir también cuándo poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe de fiscalización. Esta discrecionalidad se elimina cuando se establecen plazos específicos de tiempos al presidente de la Asamblea Nacional y también, en este caso, a la Comisión de Fiscalización. Fabricio y Belkis, ustedes no me sabrán contradecir. Recuerden que hasta antes de la reforma, la Comisión de Fiscalización
no era un órgano de la función legislativa, no era una comisión especializada permanente. Recordarán ustedes que los integrantes de la Comisión de Fiscalización de esos entonces pertenecían incluso a otras comisiones, lo que entorpecía el trabajo legislativo de nada más y nada menos que una de las comisiones más sensibles de la Asamblea Nacional. Con la reforma se convirtió a la Comisión de Fiscalización en lo que siempre debió haber sido, una comisión permanente, un órgano más de la Asamblea, de la función legislativa, con legisladores que están dedicados ya tiempo completo a su tarea de fiscalizar. Pero además se puso algunas prohibiciones a sus integrantes. Por ejemplo, Fabricio, el hecho de que no puedan ser reelectos por otro periodo de 2 años consecutivos. ¿Por qué? Porque la experiencia nos mostraba en efecto que en las comisiones de fiscalización se hacían ciertas alianzas, ciertos grupos que podrían captar la mayoría de la comisión y que podrían desde el seno de la comisión obstaculizar el trabajo de fiscalización. Además, recordará usted que se eliminó la capacidad de archivar el juicio político o de que exista un limbo jurídico en torno a un proceso de fiscalización. Y lo que hizo la reforma fue reconocer, esto es importante, Fabricio y Belkis, reconocer la potestad del Pleno de la Asamblea Nacional como máximo órgano de decisión de la función legislativa. Tal es así que ahora la Comisión de Fiscalización, gracias a la reforma que lideré cuando fui presidenta de la Comisión de Justicia, lo que hace es sustanciar un informe de archivo, un informe de inicio de juicio político, pero la decisión la toma el Pleno de la Asamblea. Y a su vez también, si es que no existe el trámite, digamos, o no existe un informe final de archivo, recomendación, se tiene que presentar un informe pues explicando el por qué no hubo esa recomendación de archivo o de inicio a juicio político. Jimena, buenos días, bienvenida nuevamente. En efecto, se introdujeron estas reformas a la ley de la función legislativa, hubo estos cambios en materia de fiscalización y control político, los procesos de juicio político ya no iban a quedar más estancados en la Comisión de Fiscalización, sino que debían pasar al Pleno. Mi pregunta puntual es, únicamente para el caso de ministros, secretarios de Estado y otros funcionarios que están sujetos a juicio político, ¿o qué pasa en el caso puntual del presidente de la República, que fue en cierta medida lo que comentaba André Benavides en este espacio, en el sentido de que para ese caso específico no se contempló reforma alguna, pese a que sí fue un tema que en su momento generó discusión en la Asamblea? Estimada Belkis, André fue el asesor de la comisión en ese momento. Y ustedes recordarán que en ese momento la Comisión de Justicia era una de las, prácticamente la comisión que generaba producción legislativa, estaba integrado por legisladores de muy buen nivel, conocedores muy buenos en debate. Era imposible que un tema tan sensible pase desapercibido en el seno de la comisión. Lo que pasa, Belkis, es que cuando se procesó la reforma se puede procesar en base, en efecto, a los aportes. Yo le comento que cuando se procesaba esta reforma, se recibieron 681 aportes de manera escrita en el seno de la comisión, en el Pleno de la Asamblea. De esos 681 aportes que se recibieron, se procesaron alrededor del 85%. Es decir, fueron incorporados ya al documento final que se convirtió en ley. Un tema tan sensible no fue debatido. Y hay una razón lógica de aquello, Belkis. Porque, claro, durante el ejercicio parlamentario se identificaron una serie de vacíos. Y los legisladores, los bloques legislativos, presentaron observaciones en base a los vacíos que se habían observado de la experiencia. Este proceso que se está dando es el primer proceso de juicio político de un presidente de la República desde que se aprobó la Constitución. Entonces no había un antecedente y probablemente por ello no hubo de pronto mayores aportes. Sin embargo, de ello, insisto, se normaron los plazos de tal manera que no haya discrecionalidad por parte del presidente en estos temas. Pero, digamos, en el peor de los casos, que la Comisión de Fiscalización sea tan mediocre y pues quiera justificar su inacción, irresponsabilidad o intereses políticos ocultos de obstruir el trabajo de fiscalización de la Asamblea, existe un inciso en el artículo 142 que claramente establece que
para las comisiones especializadas permanentes y operacionales que no alcancen la votación en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo, estos trámites deben ir al Pleno de la Asamblea Nacional que, a través de una resolución, tendrá la potestad de decidir de manera motivada el archivo o el inicio a juicio político. Claro, es decir, no existe vacío. Hay herramientas dentro de la norma que pueden evitar que la Comisión de Fiscalización pues quiera obstruir un juicio político. A ver, yo le entiendo esa parte y, a ver, la virtud de la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que finalmente desapareció ese concepto de la comisión de archivo. Ya resulta que los procesos de fiscalización se quedaban allí, se inventaron el limbo jurídico, cuando no había votos, no llegaba al Pleno, una cosa que no ocurría en el resto de comisiones, donde siempre los informes llegaban al Pleno. Ya, pero en el caso de fiscalización no llegaban y creo que esa fue la virtud de la última reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero déjeme insistir en lo siguiente, porque revisando la norma para el caso del juicio político al presidente, no se habla, por ejemplo, del informe de posiciones. ¿Qué pasa si es que no se aprueba el informe y no hay informe de la comisión? Porque la norma dice que tiene que haber informe de la comisión. No dice, no establece para el caso del presidente la salvedad que sí se establece para otros procesos, que ante la ausencia de informe deberán remitir un informe de posiciones, las 9 posiciones de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Pero para el caso del presidente no está esta prerrogativa. No se especifica una característica de ese documento. Para ese caso específico, no está. Jimena. Así es, Fabricio y Belkis, y realmente, digamos, probablemente no fue motivo de reforma, porque realmente hubiese sido impensable que una comisión de fiscalización no emita pues un informe en uno de los procesos más sensibles que van a tramitar durante su periodo legislativo. ¿A quién se le puede imaginar siquiera que una comisión de fiscalización con parlamentarios comprometidos en su rol no puede emitir un informe de su posición, o por lo menos el presidente de dicha comisión no pueda pues emitir un informe para el Pleno de la Asamblea Nacional para que conozca cuáles fueron las posiciones? Es decir, Fabricio y Belkis, yo creo que aquí no hay una ausencia de norma, yo creo que hay herramientas que se pueden usar, pero además que la reforma reconoce que el Pleno de la Asamblea Nacional es la máxima instancia de decisión. Lo ha hecho en el pasado y bien lo podría hacer ahora, de haber la voluntad política. Si es que quieren ahora venir con excusas a no querer hacer lo que deben hacer, es ya realmente falta de responsabilidad, compromiso, o a lo mejor ya votos y conciencias compradas, pero de ninguna manera carencia de norma o que la ley no estuvo clara. Esas son excusas, las mismas excusas que usa el Ejecutivo para justificar la indolencia en frente a la inseguridad que vive ahora el pueblo ecuatoriano. Excusas que al final del día no resuelven nada y que lo único que hacen es debilitar la débil institucionalidad que tenemos en el país. Jimena, pero para que exista un informe, en este caso puntual, en la Comisión de Fiscalización debe haber una mayoría que lo avale. ¿Qué sucede cuando no hay los acuerdos suficientes y no hay una mayoría para aprobar el informe? ¿Ahí qué pasa? De acuerdo a lo que establece el inciso del artículo 142, el presidente de la Asamblea Nacional puede convocar al Pleno y en el Pleno se puede poner en conocimiento lo que ha pasado y el Pleno puede tomar una resolución de manera motivada y decidir qué hacer con ese trámite. O sea, usted parte del hecho, Jimena, de que, digamos, esto es así, este concepto es así, que el Pleno es la máxima expresión de la función legislativa. Y ante la ausencia de cumplimiento en la presentación de un informe, y como la norma no establece el tema del informe de posiciones que le puse como ejemplo, si no hay un informe de la comisión, es el Pleno el que puede resolver. Así es, el inciso final del artículo 142 establece que cuando no hay un informe, fenecido el plazo, este tema puede ser tratado por el Pleno de la Asamblea. Es decir, fenecido el plazo, el presidente de la Asamblea debe convocar al Pleno para poner en conocimiento lo que ha pasado en la Comisión de Fiscalización, que ha fenecido el plazo, y promover un debate. Y en ese debate, de manera motivada, los legisladores pueden tomar una resolución. Y en esa resolución, a través de una votación, iniciar o archivar el pedido a juicio político del presidente de la República. Yo creo que hay elementos, pueden citar, insisto, el inciso final del artículo 142, que se dejó precisamente, Fabricio, porque es difícil, digamos, regular para todo.
Yo creo que aquí la norma, usted recordará, es general, y si bien este tema es sensible y probablemente debió haberse colocado, lastimosamente yo como ponente de la reforma no podía de manera arbitraria, contrariamente a lo que mencionó André, poner y colocar temas. En ese momento, usted recordará, esta reforma era sensible, al igual que lo fue el Código de la Democracia, que también fue aprobado durante mi presidencia, al igual que lo fue las reformas al Código de la Función Judicial, que también fue aprobado durante mi presidencia. Eran temas sumamente sensibles como para que haya siquiera el intento de discrecionalidad. ¿Hay algo? Que la Comisión de Justicia lo dice de manera transparente y todos los textos se distribuían con días de anticipación para que los legisladores los puedan revisar y puedan identificar cualquier tema que hayan presentado y que no haya sido procesado de manera oportuna. Asambleísta Peña, quiero tener claridad sobre lo siguiente. Para otro tipo de juicios políticos, dejo de lado el del presidente, para juicios políticos a las otras autoridades sobre las cuales hay atribución de fiscalización por parte de la Asamblea, se establece el procedimiento de la Comisión de Fiscalización y finalmente el Pleno decide. El Pleno conoce el informe, es el informe de la Comisión, el informe de las posiciones, y el Pleno decide si se da o no paso a juicio político. Si el Pleno decide no dar paso a juicio político, simplemente se archiva y no hay juicio político en el Pleno. Esto también podría pasar en el caso del presidente de la República, porque eso tampoco dice la norma, y sí quisiera tener claridad. O sea, vamos a imaginarnos que la Comisión de Fiscalización presente el informe y el Pleno sesiona y se reúne. El Pleno podría resolver archivar el juicio político y no dar paso al juicio político al presidente, o el juicio político sí o sí se tiene que desarrollar hasta llegar al final, que es la moción de censura y destitución del presidente de la República. Jimena Peña. Claro, el Pleno puede decidir el archivo y puede decidir también el inicio de juicio político. Y aquí la norma también establece mecanismos incluso de votación. Por ejemplo, si es que un juicio político, llega el informe con una recomendación de archivo, se necesita mayoría simple para el archivo. Si es que la comisión recomienda el archivo, pero la Asamblea decide el inicio de juicio político, se requiere mayoría absoluta. Pero aquí hay un tema importante. Cuando no existe un informe, ninguna recomendación, ni de archivo, ni de inicio de juicio político, y lo que existe más bien es un informe del presidente explicando las posiciones del por qué no hay una posición dentro del seno de la comisión, lo que necesita el Pleno de la Asamblea Nacional es mayoría simple, Fabricio, para iniciar el proceso de juicio político. ¿Y por qué? Precisamente lo que se quería hacer es desmotivar a los intereses que pueden existir tanto en el seno de la comisión para decir que no hubo informe y lavarse las manos, y desmotivar también a aquellos actores que estarán tratando de comprar conciencias para que no exista en el peor de los casos un informe. Deben de saber que si no existe el informe, de acuerdo, pueden usar la norma, el Pleno de la Asamblea Nacional a través de una resolución con votación de mayoría simple podría proceder el inicio de juicio político. Y insisto, lo que se quiso es, con ese mecanismo de votación, que es el más sencillo de la Asamblea, una mayoría simple, es desmotivar a que en el seno de la comisión exista intereses de que no haya ninguna posición para de esa manera obstaculizar o incluso llegar a frenar un juicio político. ¿Cómo valora usted, Jimena, la actuación del presidente de la Comisión de Fiscalización en este caso? Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha mencionado Fabricio en múltiples ocasiones. Mire, yo creo que hay que cuidar las formas. Dios mío, o sea, creo que no podemos negar que hay un interés y que hay legisladores afines al gobierno. Eso es normal. Lo que es realmente, digamos, poco profesional, por decirlo menos, es que tengamos un presidente de la comisión ya con una posición clara de cuál va a ser, pues, lo que debería ser la decisión de la comisión, antes de que se den todos los plazos y los diferentes procesos internos que se deben dar en el seno de la comisión. Yo creo que las formas son importantes y en este momento, lastimosamente, la Comisión de Fiscalización, el presidente de esa comisión, no las ha cuidado, y lo que ha hecho es obviamente accidentar el accionar de un proceso que debe ser absolutamente serio y formal. Pero si estamos hablando de un juicio político al primer mandatario,
Lo que esperaría el pueblo ecuatoriano es que dentro de esa comisión exista el profesionalismo, la ética necesaria para poder procesar ese trámite de una manera nítida, transparente, de cara a los ciudadanos. Muy bien, Jimena. Gracias por estos minutos para conocer de primera mano, usted con la experiencia que tuvo al ser presidenta de la Comisión de Justicia y liderar esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos explique un poquito cómo funciona y qué dice la norma. Evidentemente, la norma es perfectible y hay algunos temas que deberían ser normados, ¿no? Por ejemplo, no hay una norma para el desistimiento o el retiro de las firmas cuando alguien decide no respaldar o no seguir respaldando un juicio político. Creo que eso también debería ser normado en algún momento. Jimena Peña, gracias. Listo, y Belkis, muchísimas gracias. Nada más para concluir, de acuerdo con usted, toda norma es perfectible. Pero yo insisto, Fabricio, en el Ecuador en este momento no existe un vacío de norma. Lo que existe es un vacío de principios, un vacío de ética, un vacío de patriotismo con el pueblo ecuatoriano, no solamente de los legisladores, sino incluso también del mismo presidente de la República, que por patriotismo en este momento debería renunciar a su cargo. Muchísimas gracias. Gracias a Jimena Peña, ex asambleísta, ex presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. No hay manera de que el juicio político se caiga en la Comisión de Fiscalización. Eso lo hemos sostenido aquí en este espacio desde el primer momento y queda ratificado más allá de estas inquietudes o dudas. Yo también considero, y estoy totalmente de acuerdo, que no hay forma de que el juicio político se caiga en la Comisión de Fiscalización. Debe pasar al pleno de la Asamblea. Claro, el pleno tiene que resolver. Yo había consultado en algunas ocasiones aquí en este espacio si es que quizá era el Consejo de Administración Legislativa la instancia que debía pronunciarse. Ya hemos tenido respuestas en el sentido de que es el mismo pleno de la Asamblea que, en el caso de que no llegue a existir un informe, sea un informe recomendando o no el juicio político o un informe de posiciones de la Comisión de Fiscalización, el pleno será la instancia que deba pronunciarse respecto del futuro de este proceso, pero debe aterrizar este trámite en el pleno. Así es, no se queda en la Comisión de Fiscalización. Ya se acabó eso de la Comisión de Archivo. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.